Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos analizando más pormenorizadamente, más en detalle, los alcances, los efectos de esta nueva reforma, de la última reforma a la normativa sobre alquileres. Y en este caso vamos a hablar lo relativo al plazo de los contratos de locación. Y hay que tener en cuenta que la reforma mantuvo como regla general que el plazo mínimo de todo tipo de locaciones, para todo tipo de destino, habitacional, comercial, profesional, etcétera, para todo tipo de destino, el plazo mínimo legal es de 3 años. Es decir, que en ese punto no hubo modificaciones a la normativa anterior. Hubo sí modificaciones en el texto de la ley, más concretamente se derogó un segundo párrafo que había en el artículo 1198 del Código Civil y Comercial que decía que el locatario podía renunciar al plazo mínimo legal cuando se encontraba en la tenencia de la cosa. Bueno, la derogación no produce demasiados cambios, demasiados efectos, y esa derogación en sí, ese párrafo hacía mención a casos, algunos opinan que hacía mención a casos de contratos verbales en los cuales el locatario podía hacer renuncia al plazo mínimo legal. Hay también otra interpretación que dice que ese párrafo aludía a los casos en los cuales eh, un propietario, por ejemplo, vendía la propiedad y se quedaba usando el inmueble en carácter de inquilino, alquilando la vivienda que había vendido, o cuando una persona estaba usando ya un inmueble gratuitamente en carácter de comodato, como comodatario, y pasaba luego a firmar un contrato de locación. En ese caso ya estaba usando el inmueble, utilizando el inmueble y se convertía en inquilino. Entonces, en esos casos, como ya estaba en la tenencia de la cosa, podía renunciar al plazo mínimo legal. Bueno, eran casos muy específicos que en definitiva no afectan demasiado a la estructura de los contratos de locación en general. Por lo cual se mantiene esa regla general del plazo mínimo de 3 años, pero esta regla general tiene excepciones y mantiene básicamente las mismas excepciones que también contenía la legislación anterior. En el artículo 1199 del Código Civil y Comercial están previstas las excepciones a este mínimo de 3 años y hace mención principalmente en sus incisos, hace mención a los casos de alquileres con objeto con destino a embajadas, consulados y cosas por el estilo, guarda de cosas como cocheras, por ejemplo. Las locaciones de puestos en ferias, mercados, están en ese tipo de eventos, también están exceptuados del plazo mínimo legal. Y también, obviamente, los contratos de locación con destino habitacional de viviendas amobladas con destino a turismo. En ese caso también estaban exceptuados del plazo mínimo legal y se mantiene esa excepción. Con la salvedad de que siempre decían que si estas locaciones o sus sucesivas prórrogas y renovaciones excedían el plazo de 3 meses, se entendía que habían sido con otra finalidad distinta a una finalidad turística. Bueno, esa salvedad también se mantiene en la nueva legislación. Lo que hace la nueva ley, lo que hizo la reforma, es agregar a ese inciso B del artículo 1199 una oración que dice que, por ejemplo, eh, también se van a exceptuar del plazo mínimo legal los casos que por cualquier otro fin en interés del locatario se prevea un plazo inferior a de 3 años. Un fin temporario en interés del locatario. Y esa leyenda nos genera algunas dudas porque no sabemos en definitiva a qué casos del día a día del mercado inmobiliario hace referencia, porque no se advierten grandes diferencias con lo que dice el último párrafo del artículo, que se mantiene exactamente igual a la redacción anterior, que decía que no se aplica el plazo mínimo legal en los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que tiene que cumplirse dentro de un plazo menor al de 3 años. Es decir, que no se alcanza a distinguir del todo cuál es la diferencia entre esa oración que se agregó en el inciso B con la leyenda o con el párrafo más genérico que se mantuvo a pesar de la reforma. En definitiva, tanto esa oración nueva como el último párrafo entiendo que hacen referencia a casos excepcionales en los cuales, por interés o necesidad o pedido del propio locatario, se necesita firmar un contrato de locación por un plazo inferior al de 3 años. Por ejemplo, sería el caso de los contratos que se celebran para que habiten los obreros de una obra pública, por ejemplo, que tienen que trasladarse desde su lugar de origen a otra ciudad, a otra localidad, y esa obra a la que tienen que trabajar dura 3 meses, 4 meses, 8 meses, es decir, menos que 3 años. Entonces, una vez terminada la obra, los obreros se van para su casa y ya no tiene sentido mantener o firmar un contrato de locación por un plazo más extenso que el previsto para la finalización de la obra. Entonces,
Está exceptuado esos casos y obviamente se tiene que prever en los contratos, redactar claramente en el contrato cuál es esa finalidad, se tiene que pedir a las partes que acompañen la documental de respaldo para acreditar que eso es una situación real, cierta, verdadera, es decir, que no se está faltando a la verdad. Pero también puede aplicarse, por ejemplo, cuando uno tiene que trasladarse a otra ciudad para acompañar a un familiar que tiene que someterse a un tratamiento médico, a una operación, o también cuando es necesario trasladarse algunas semanas, algunos meses para algún trabajo en particular, para algún estudio en particular, algún curso en particular. Hay carreras que son cortas, hay carreras que duran algunos meses, un año, 2 años. Entonces, si se necesita alquilar una vivienda para cumplir para tener una vivienda, para poder cumplir con ese objetivo del estudio, del trabajo y demás, bueno, ahí aplica esta excepción, ya sea dentro del inciso B o ya sea dentro del párrafo final al artículo 1199. Entonces, en definitiva, como regla general, para todo tipo de destinos, el plazo mínimo legal es de 3 años, pero contamos con excepciones a esa regla de 3 años, en estos casos que estamos mencionando, y como vemos, la reforma no da grandes cambios a lo que ya venía ocurriendo antes de la última reforma.